Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del libro del Génesis. Después de haber creado el cielo y la tierra, el Señor Dios tomó polvo del suelo y con él formó al hombre. Le sopló en la nariz un aliento de vida y el hombre comenzó a vivir. Después plantó el Señor un jardín al oriente del Edén y allí puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles, de hermoso aspecto y sabrosos frutos, y además en medio del jardín el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que había creado el Señor Dios. Un día le dijo a la mujer: ¿Es cierto que Dios les ha prohibido comer de todos los árboles del jardín? La mujer respondió: Podemos comer del fruto de todos los árboles del jardín, pero del árbol que está en el centro, dijo Dios, no comerán de él ni lo tocarán, porque de lo contrario habrán de morir. La serpiente replicó a la mujer: De ningún modo, no morirán. Bien sabe Dios que el día que coman de los frutos de ese árbol, se les abrirán a ustedes los ojos y serán como Dios, que conoce el bien y el mal. La mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable a la vista y codiciable además para alcanzar la sabiduría. Tomó pues de su fruto, comió y le dio a su marido, que estaba junto a ella, el cual también comió. Entonces se les abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entrelazaron unas hojas de higuera y se las ciñeron para cubrirse. Palabra de Dios. Bien, con seguridad que ya hemos escuchado muchas veces este relato de la caída o del pecado, cómo caen nuestros primeros padres en el pecado. Aquí hay un detalle bien interesante que me gustaría como reflexionarlo hoy, y es que el árbol del conocimiento del bien y del mal era un árbol que ya estaba presente en el jardín y del cual Adán y Eva pues sabían que no podían comerlo y no pasaba nada, estaban viviendo tranquilos, hasta el día en que la serpiente les habló de él. Cuando les habló de él, les puso esa semillita que se llama cizaña, y ese día entonces el hombre y la mujer vieron que el árbol era bueno. Antes no lo veían tan bueno, tan apetitoso, solo cuando ya se habló de él. Pongan mucho cuidado porque en nuestra vida espiritual pasa lo mismo. A veces uno pasa por su vida esquivando muchísimas situaciones hasta que alguien viene y le pone esa semilla de duda, esa semilla de tentación, esa semilla de traición. Todo iba bien hasta que alguien plantó la semilla en nosotros. Este es un dato muy importante. Y entonces esto les pasó a Adán y Eva. El árbol estaba ahí y a ellos no les estorbaba ni les parecía curioso, nada. Estaban viviendo en medio de él como si nada, hasta que la serpiente vino y les puso esa cizaña. Y le empezó a hablar y dijo: oh, el más bueno, el más rico, ¿sí? Entonces, mucho cuidado porque en nuestra vida espiritual a veces las personas aparecen y nos ponen esa tentación, ¿sí? Nos hacen, o sea, nos ponen esa trampa, ¿sí? Nos ponen a decir esas cosas que realmente no son verdad, sino que pueden ser apetitosos a nuestros ojos, pero que realmente no es verdad. Ahí es donde yo les digo, para este día, mucho cuidado con esas serpientes que se nos arriman y nos dicen esa frase que nos van a hacer caer en la tentación. Quedémonos hoy con este solo motivo de reflexionar. Revisemos las personas, las serpientes que llegan a nuestra vida, nos hablan de una situación o de una persona de la cual estábamos bien o no nos daba importancia, pero nos habla y nos hace caer en la tentación. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos: Hermanos, así como por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. Antes de la ley de Moisés ya existía el pecado en el mundo, y si bien es cierto que el pecado no se castiga cuando no hay ley, sin embargo la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre aquellos que no pecaron como pecó Adán, cuando desobedeció un mandato directo de Dios. Por lo demás, Adán era figura de Cristo, el que había de venir. Ahora bien,
El don de Dios supera con mucho al delito, pues si por el delito de uno solo o de un solo hombre fueron castigados con la muerte, por el don de un solo hombre, Jesucristo, se ha desbordado sobre nosotros la abundancia de la vida y la gracia de Dios. Tampoco pueden compararse los efectos del pecado de Adán con los efectos de la gracia de Dios, porque ciertamente la sentencia vino a causa de un solo pecado y fue sentencia de condenación, pero el don de la gracia vino a causa de muchos pecados y nos conduce a la justificación. En efecto, si por el pecado de un solo hombre estableció la muerte su reinado, con mucho mayor razón reinarán en la vida por un solo hombre, Jesucristo, aquellos que reciben la gracia sobreabundante que los hace justos. En resumen, así como por el pecado de un solo hombre, Adán, vino la condenación para todos, así por la justicia de un solo hombre, Jesucristo, ha venido para todos la justificación que da la vida. Y así como por la desobediencia de uno, todos fueron hechos pecadores, así por la obediencia de uno solo, todos serán hechos justos. Palabra de Dios. Bien, esta lectura de San Pablo de los Romanos, lo que está haciendo es ese paragón entre Adán y entre Cristo. Adán que opta por el camino de la desobediencia y Cristo que opta por la obediencia. Entonces, cuando hay desobediencia, hay muerte, hay destrucción, hay oscuridad. Pero cuando hay obediencia, hay gracia, hay luz, hay paz. Entonces, la segunda lectura de hoy, que podemos unirla en consonancia con la primera, decide qué camino tomar, decide qué acción hacer y entonces te vamos a decir a dónde vas a llegar. Decide si quieres desobedecer, terminarás en la desgracia. Decide si quieres obedecer, terminarás en la gracia. Entonces, elige el camino. Esa es la parte que San Pablo hoy le está diciendo a la comunidad. Elige si Cristo o Adán. En Cristo vamos a obedecer y vamos a encontrar la luz. En Adán vamos a encontrar la desobediencia y vamos a encontrar la desgracia. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Pasó 40 días y 40 noches sin comer y al final tuvo hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Jesús le respondió: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate para abajo, porque está escrito, mandará a sus ángeles que te cuiden y ellos te tomarán en sus manos para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le contestó: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Luego lo llevó el diablo a un monte muy alto y desde ahí le hizo ver la grandeza de todos los reinos del mundo y le dijo: te daré todo esto si te postras y me adoras. Pero Jesús le replicó: retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles para servirle. Palabra del Señor. Bien, y cerramos este tema del día de hoy, esta reflexión, con las tentaciones. Miren, es bien importante que entendamos algo. Todos tenemos tentaciones. ¿Qué es una tentación? Una tentación es es como una debilidad. La tentación viene siendo como una debilidad donde yo caigo, obviamente, porque soy tentado por mi concupiscencia. La palabra concupiscencia significa aquello donde yo no puedo resistir o donde yo tengo que hacer más presión y más fuerza y no puedo. Las tentaciones no vienen de Dios, las tentaciones vienen de nosotros mismos, de nuestra propia debilidad, pero también de aquello donde nosotros nos creemos más fuertes. Una tentación es, por ejemplo, si yo me siento muy fuerte en el amor, por ahí me puede llegar la tentación, porque no es enorgullecernos de lo fuerte que somos, es ser humildes para reconocer que somos necesitados de la gracia. Entonces, por eso es que se opta mucho por el camino de la humildad.
y no de la arrogancia, porque el arrogante fracasa, cae, que eso es lo que está pasando con las tentaciones. La enseñanza de Jesús es, por ejemplo, Jesús se sentía fuerte haciendo milagros, se sentía fuerte amando a Dios y se sentía fuerte siendo Dios. Y por ahí lo tentó el demonio, donde él se creía fuerte. Como él estaba lleno de la gracia de Dios, venció la tentación. La enseñanza para nosotros hoy es, ¿cuáles son tus tentaciones? Esas situaciones de la vida donde tú te crees fuerte, donde tú te crees que vas a poder, que eres capaz, por ahí te puede entrar el maligno, por ahí te puede entrar el enemigo y te termina haciéndote daño. Porque a veces estas debilidades tan naturales que nosotros tenemos quizás no son ni tentaciones, es producto de una genética, de una herencia, de una estructura social. En cambio, la tentación es cuando yo me creo fuerte con lo que hago y ahí es donde caigo. San Pablo tiene una frase que me gusta en relación a este tema. San Pablo dice, el que se sienta seguro de sí mismo, cuidado, no caiga. Eso es una tentación, donde nos sentimos seguros de nosotros, que nosotros podemos, que nosotros vamos a ser capaces, que nosotros lo vamos a hacer. Me siento tan seguro de esto que por ahí caigo. Esa es la actitud que no podemos permitir, que tenemos que dejar. Y eso se llama el camino de las tentaciones. Hoy el Evangelio, entonces el Señor nos está diciendo, para vencer la tentación, primero hay que reconocer con humildad de que quizás podemos hacer esto, pero necesitamos la gracia de Dios. Número 2, de que siempre van a estar al acecho las tentaciones y que tenemos que estar atentos, pero con oración, con la palabra de Dios y con la donación, con la oración, primera tentación, con la palabra de Dios, segunda tentación, y con la donación, con la humildad, tercera tentación, podemos lograr vencer las tentaciones. Cualquiera que sea tu tentación, la puedes vencer orando, creyendo en Dios a través de su palabra, leyéndola, y tercero, donándote con esa humildad y ese servicio, esa capacidad de disponerte para Dios, y Dios estará siempre contigo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Jesús, María y José.